El tema que dimos sobre la parábola de aquel campo donde aquel hombre encontraba aquel tesoro, vendía todo lo que tenía para comprar aquel campo, solo se nos dice que aquel hombre, ¿verdad?, en un campo encontró un tesoro. Pero no se nos dice cómo encontró aquel tesoro. No se nos dice cómo encontró aquel tesoro. ¿Sabéis? Solo hay dos maneras de encontrar un tesoro en un campo. Solo hay dos maneras. La primera, por casualidad. Quizá aquel hombre estaba arando, ¿no?, como creen algunos, estaba arando aquel campo y de repente su arado chocó con algo duro, se puso a excavar para sacar aquella piedra que posiblemente él creía que era una piedra que estorbaba su arado, y cuando descubrió allí abajo un cofre, un tesoro escondido, enterrado, por casualidad quizá lo encontró. Pero mis hermanos, la otra manera que hay de encontrar un tesoro, ¿cuál es? Siguiendo un plano de un tesoro. ¿Y cuántas películas se han hecho sobre planos de tesoros, verdad? Ocultos, de piratas y de todo esto allí buscando y siguiendo lo que el plano decía. Finalmente hallaron dónde estaba escondido el tesoro. Bueno, pues, ¿vosotros pensáis que Dios dejó que el hombre de la parábola encontrara el tesoro por casualidad? ¿O lo hizo siguiendo un plano detallado dejado por Dios? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Por casualidad? ¿O aquel hombre encontró un plano y vio que en aquel campo había un tesoro? ¿Qué pensáis? ¿Sabéis? Dios nunca deja las cosas a la casualidad. Nunca. Nunca Dios deja las cosas a la casualidad. Y el Señor siempre nos contesta en su palabra. En su palabra, en Amós 3:7, nos dice cómo aquel hombre encontró el tesoro. ¿Cómo lo encontró? Pues dice en Amós: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Así es que, mis hermanos, quizás estáis pensando que el plano del tesoro es la Biblia, ¿verdad? Pero fijaros que en la parábola de el tesoro, ¿qué era el campo aquel donde estaba enterrado el tesoro? ¿Qué era el campo? El mundo no podía ser, porque aquel hombre vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo, así es que no podía vender todo lo que tenía para comprar el mundo. Así es que, ¿qué era aquel campo donde estaba enterrado el tesoro? ¿Qué era el campo? ¿Qué era el campo, mis hermanos? Era la Biblia, era la palabra de Dios. ¿Y el tesoro qué era? La palabra de Dios. ¿Qué era el tesoro que está enterrado en la Biblia? Cristo Jesús. Es Jesús, es el Evangelio, mis hermanos. La buena noticia de que Cristo vino, Dios en persona vino a dar su vida por nosotros, a pagar el precio de muerte que nosotros merecíamos, y dando su vida por nosotros, nosotros podemos tener vida eterna. Esa es la buena noticia, ese es el tesoro maravilloso que aquel hombre encontró enterrado en la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios es el campo donde estaba enterrado el tesoro. Pero ¿cómo aquel hombre dentro del campo pudo encontrar el tesoro, mis hermanos? ¿Cómo pudo encontrar todo el tesoro? ¿Sabéis? Hoy hay muchas iglesias dentro del cristianismo que todas dicen que han encontrado el tesoro. Todas dicen que tienen la verdad. ¿Pero realmente han encontrado todo el tesoro, mis hermanos? ¿O han encontrado solo una pequeña parte del tesoro? Han encontrado una pequeña parte del tesoro, no todo el tesoro. Porque el Evangelio conlleva un sinnúmero de verdades todas enlazadas. Si yo me quedo solo con una parte de esas verdades, yo no he encontrado todo el tesoro. Yo necesito ir encontrando el tesoro entero. ¿Cómo puedo encontrar el tesoro entero? Enterrado en el campo de la Biblia. Tendré que tener algún plano que me muestre cómo yo puedo ordenar la Biblia para encontrar todo el tesoro. Bien, mis hermanos, si el texto de Amós dice que Dios no hace nada sin entregar su secreto a sus siervos los profetas, ¿quién fue el primero que comenzó a escribir la Biblia?
Moisés. ¿Y Moisés era un profeta? Sí. Moisés era un profeta. Así es que Moisés comenzó a escribir el canto de la Biblia. Y cuando Moisés subió al Sinaí, ¿qué le entregó Dios? Le entregó los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Y los 10 mandamientos qué son? ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son un micro resumen de la Biblia. Toda la Biblia no es más que un desarrollo de los 10 mandamientos que fueron escritos por el propio dedo de Dios en aquellas tablas de piedra que el Señor le entregó a Moisés. Fijaros, los 10 mandamientos serían la firma del documento. La firma, mis hermanos. Porque es lo único que Dios ha escrito con su propia mano. Es la firma que ratifica que todo este documento es palabra de Dios. Amén. Si yo me cargo la firma, ¿qué pasa con el documento? Pierde toda su validez. Tristemente, gran parte del cristianismo ha decidido cargarse la firma. Se han cargado mandamientos enteros. Han decidido deformar la firma. Pero mis hermanos, Dios solo le entregó un resumen, un micro resumen a Moisés en el Sinaí del campo. ¿Qué más le entregó Dios en el Sinaí? Muy bien. Tú, Rosy, es que has escuchado ya el tema, Dios le entregó no solo los mandamientos, le entregó también el plano para encontrar el tesoro. ¿Y cuál era el plano? Era el santuario, mis hermanos. Le entregó los planos y las medidas del santuario. Así es que le entregó las dos cosas necesarias para poder moverse correctamente por el campo de la Biblia. Así es que, mis hermanos, el plano era también el santuario, ¿verdad? Así es que fijaros que Dios le entregó dos cosas en el Sinaí a Moisés: la ley y el tabernáculo. Realmente Dios le entregó a Moisés un micro resumen de lo que tenemos en la parábola del tesoro. Le entregó un micro resumen del campo y le entregó un resumen ¿de qué? Del Evangelio. Porque todo el santuario es un resumen en símbolos de todo lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Fijaros que es interesante, porque si solo nos hubiera dado el campo, ¿qué hago con el campo? No podría ser salvo aunque conociese que soy culpable, porque la ley lo que me señala es que soy culpable. No adulterarás, soy un adúltero. No robarás, he robado. No mentirás, ¿cuántas veces he mentido? Y el hombre no puede salir de ahí. Entonces, ¿cuál era la solución finalmente para que esta ley que no podemos realmente cumplir porque somos esclavos del pecado? ¿Cuál era la solución para que el ser humano pudiera finalmente guardar la ley de Dios? Estaba en el tabernáculo la solución, que es Cristo. Cristo es la solución para que yo pueda guardar la ley, porque por mí mismo no podré guardar la ley, por mí mismo estoy condenado a muerte, por mí mismo mis mejores obras son como trapos de inmundicia, que no pueden ser aceptados por Dios, porque salen de un corazón corrupto, salen de un corazón degenerado, salen de un corazón que no es bueno. Así es que ¿cómo algo imperfecto y deformado puede crear algo bueno? No lo puede crear. Jesús dijo que de una fuente amarga no podía salir agua dulce y que de los espinos no podía salir buena fruta. Estaba intentando decirnos que por mucho que lo intentemos, y todas las religiones del cristianismo que intentan salvarse por obras están completamente engañadas. No pueden el ser humano hacer buenas obras. Solo
un ser no tocado por el pecado, podía hacer obras perfectas. Y este era Jesús. Y ahora Jesús iba a pagar el precio que nosotros merecíamos. Iba a morir por nosotros en la cruz. Y finalmente nos iba a dar sus buenas obras a nosotros, gratis. Para que nosotros, revestidos de sus buenas obras, pudiésemos un día entrar en las mansiones eternas. Amén. Ese es el tesoro maravilloso del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia es que hay solución para nosotros. Hay una solución que no viene de nosotros. Una solución que viene de Dios. Solo de Dios. Y solo aferrándome a Dios podré lograr alcanzar un día el cielo. ¿Qué me mostraba el tabernáculo? El camino al cielo. ¿Cómo yo puedo desde la puerta del atrio, que es donde comienza la salvación, puedo ir ascendiendo hasta un día estar en el lugar santísimo, que es la Nueva Jerusalén, con Dios de nuevo, con Jesús de nuevo, y con todos los mundos que no han caído de nuevo? El tabernáculo es la maravillosa noticia de que hay un camino abierto que de nuevo a este mundo perdido nos puede volver a unir con Dios. Esto es el resumen maravilloso que Dios le dio a Moisés aquel día en el Sinaí. Fijaros que el apóstol Pablo en Hebreos 8:5 dice que todo el tabernáculo de Moisés era una figura y sombra de las cosas celestiales. Y Dios le dijo: erigirás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Y ese modelo dónde está, mis hermanos? ¿Dónde está ese modelo? Está en el cielo. Así es que Dios le dio al pueblo de Israel una maqueta en chiquitito de un modelo que está en el cielo, que no ha sido construido por manos humanas, sino que ha sido construido por Dios. ¿Y por qué en el cielo necesitan un tabernáculo? Porque en el cielo, mis hermanos, está la morada de Dios. Y la morada de Dios es el tabernáculo. Porque la morada de Dios, que es desde donde Dios dirige todo el universo, cuando entró el pecado en el universo y en nuestro mundo, la morada de Dios comenzó a funcionar como el centro de dirección del plan para redimir y rescatar a ese mundo caído. Amén. Así es que el tabernáculo del cielo siempre existió porque son las moradas eternas de Dios. Pero Dios quiso que nuestro mundo tuviese una copia en miniatura de esa morada para que pudiéramos ver cómo Dios a lo largo de la historia de la salvación iba a dirigir el proyecto para salvar a nuestro mundo. Quería que los hijos de Dios de este mundo aprendieran qué es lo que Jesús iba a hacer etapa tras etapa en esas moradas eternas para guiarnos de nuevo en ese camino de regreso a las mansiones eternas. Así es que, mis hermanos, no solo el ser humano tenía que aprender esto. ¿Quién más tenía que aprender esto? ¿Quién más? El universo entero. Así es que, mis hermanos, los mismos muebles que tenemos en el santuario terrenal lo tenían que tener en el santuario celestial, porque también los ángeles le iban a preguntar a Jesús: oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y este problema cómo lo vas a solucionar? ¿Y ahora qué haremos? Y entonces Jesús les va explicando, igual que se lo ha explicado al ser humano, pero a niveles celestiales, cómo Él iba a dirigir el plan de la redención hasta el final. Así es que, mis hermanos, por eso necesitan un tabernáculo en el cielo también. Y por eso necesitamos un tabernáculo. Porque Dios no esconde nada. Dios lo explica todo en detalle, antes de que ocurra. ¿Para qué? Para que todos estemos advertidos y para que todos sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Fijaros que Elena de White, en Cristo en su santuario, dice lo siguiente. Por cierto, el libro que os recomiendo que os leáis detalladamente. Cristo en su santuario. No solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Mis hermanos, este texto es importantísimo porque están diciendo que todo el santuario
todos sus muebles, todo lo que, los metales, los materiales, todo lo que Dios puso ahí, es un gran símbolo ¿de qué? De todo el proyecto que Dios tiene para salvar a la humanidad. Todo un gran símbolo, mis hermanos. Todo absolutamente. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio. ¿Qué hemos dicho que era el santuario? Hemos dicho que la ley de Dios era un resumen, un micro resumen de toda la palabra de Dios. ¿Qué dice Elena de White que es el santuario? Un micro resumen del Evangelio. Por lo tanto, ahí están, mis hermanos, dos resúmenes: la ley de Dios y el santuario, que nos explican el plan de la redención. Por eso, mis hermanos, dice Elena de White algo muy interesante: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Cómo tendría que ser estudiado? Cuidadosamente examinado. ¿Y cuán poco sabemos del santuario, mis hermanos? Y somos el pueblo que reconoce que hay un santuario celestial y que estudia el santuario terrenal, pero cuán poco sabemos del santuario. Es importante que lo estudiemos y que lo analicemos. Fijaros qué nos dice la Biblia sobre el plano del santuario. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el plano del santuario. Esto lo dice Ezequiel 43. Es muy interesante este texto, mis hermanos, porque a Ezequiel se le dio los planos de el tercer santuario, que nunca fue construido. Se construyó el tabernáculo, luego se construyó el templo de Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón fue destruido y luego fue transformado o arreglado después de ser destruido, ¿verdad? Cuando volvieron, y se construyó ahí un tercer templo. Ese tercer templo fue arreglado por Herodes y finalmente a Ezequiel se le dio desde Babilonia, antes de que construyeran el tercer templo, se le dieron los planos de un santuario majestuoso, espectacular, que nunca fue construido y que tiene más detalles que ninguno de todos los santuarios. ¿Sabéis? Yo he llegado a la conclusión de que Dios va aumentando la información. El que menos información tiene, o el micro resumen, es el plano de Moisés. Pero luego con Salomón los detalles aumentaron y se nos da más información todavía sobre el plan de salvación. Y cuando llegamos al templo de Ezequiel, mis hermanos, es una información espectacular. ¿Sabéis? No se entiende prácticamente nada de lo que Ezequiel dice en estos planos. Sin embargo, Dios dice algo muy interesante. Y Él le dice a Ezequiel: y tú, hombre, cuenta a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo, lo que hay en él, las salidas y entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo lleven a cabo. Fijaros, explícales el diseño, dice, explícales los planos, los muebles, las entradas, las salidas, las medidas, los materiales. Explícaselo todo para que se avergüencen de sus pecados. Mis hermanos, la pregunta sería: ¿cómo es posible que un plano arquitectónico de un edificio nos esté hablando de algo moral? Porque es lo que Dios le está diciendo. Si entienden los planos, si entienden los muebles, las medidas y todo lo que significa eso, se van a avergonzar de sus pecados. Explícaselo al detalle. Sin embargo, mis hermanos, apenas si estamos comenzando a entender el plano más sencillo, que es el tabernáculo de Moisés. Y apenas si lo entendemos un poco. Imaginaros si tuviéramos que comprender el de Ezequiel, que es el más complicado de todos.
y que no nos explica una verdad diferente, sino que está amplificando la verdad a unos niveles totales. Yo creo que un día en el cielo lo entenderemos, porque no sé si aquí en la tierra el pueblo de Dios llegará a entender el santuario de Ezequiel. Bien, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué importancia tienen todos estos planos, estas medidas, estos materiales? ¿Todo esto tiene algún significado para nosotros? Vamos a ver brevemente cómo era el tabernáculo que Moisés construyó. Ahí tenéis. Era un atrio, lo tenéis ahí, sujeto por columnas, telas de lino, una gran entrada. Esto lo iremos estudiando poco a poco, ¿verdad? Una gran entrada, y en el centro, al final, había una tienda, un tabernáculo, con dos departamentos, ¿verdad? Así es que tenemos en el atrio dos muebles, el altar de bronce y la fuente de bronce. Si lo miramos desde arriba, ahí tenéis el altar, ahí tenéis la fuente, y luego la tienda con sus dos departamentos. ¿Qué representaba todo esto? Bueno, pues todo lo que era el atrio representa simbólicamente nuestro mundo, la tierra. Realmente representa el ministerio de Cristo en nuestro mundo. Esos 33 años que Jesús pasó en nuestro mundo están representados en este atrio, pero especialmente desde la puerta hasta la puerta. Es decir, todo lo que ocurre aquí es lo que Jesús vino a realizar en nuestro mundo. Y veremos que estos dos muebles son vitales en la cruz. Algo ocurrió en la cruz en el que Dios consiguió que este mueble funcionara, y este mueble funcionara para nuestra salvación. Solo podían funcionar con algo que aportó Jesús en la cruz. ¿Sí? Sangre y agua. Y esto lo aportó Jesús con su muerte en la cruz. Sin eso, estos muebles nunca hubieran funcionado para nosotros. Y por lo tanto nuestro mundo hubiera estado condenado a muerte. Así es que Jesús hizo que estos dos muebles funcionaran, para que el hombre que está esclavo del pecado aquí fuera pudiera un día entrar por la puerta que es Cristo, ir a la cruz, poner sus pecados, depositar sus pecados aquí, ser perdonado, limpiado, revestido de la perfección de Jesús, y ya como sumo sacerdote continuar su camino, santificando su vida aquí, lavando sus manos y sus pies aquí cada día, para limpiar las vestiduras blancas que se le dieron aquí, y como sacerdote poder entrar al lugar santo, que es la antesala del cielo, que es donde está el pueblo de Dios. Por eso Apocalipsis me presenta al pueblo de Dios aquí, dentro de la tienda, en el lugar santo, porque hemos sido santificados por Cristo. ¿Y qué muebles había dentro del lugar santo? Pues aquí tenéis los dos departamentos que había en el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Qué muebles había en el lugar santo? El candelabro, bueno, la mesa de los panes, que representa el trono de Dios, desde que Jesús asciende al cielo hasta 1844, que entra al lugar santísimo para iniciar el juicio previo a la segunda venida. Este trono se desplaza aquí. El que aquí sea una mesa y que aquí sea un arca de la alianza no importa. Lo que te están indicando los muebles es la función del trono aquí y la función del trono aquí. Aquí es el trono de Dios proveyendo todo lo que Jesús ha conseguido en la cruz para mí. ¿Qué ha conseguido? Ha conseguido el pan, ha conseguido el vino, que representa su sangre, ha conseguido el aceite, que representa el poder del Espíritu Santo, que ahora puede actuar en nosotros, que hemos sido limpios por Jesús. Todo esto lo hizo Jesús desde que subió al cielo hasta 1844. En 1844 Jesús pasa aquí, el trono se mueve y se desplaza aquí. ¿Qué me señala el arca de la alianza? Me señala el trono de Dios en juicio. Sigue aportando todo lo que aquí se aportaba, pero la función principal ahora es el juicio, que va a intentar ver quiénes aceptaron todo lo que Cristo les ofreció aquí desde la cruz, lo hicieron suyo y se convirtieron en sacerdotes de Dios. Se va a mirar aquí
¿Quiénes son sacerdotes de Dios revestidos de lino blanco? ¿Y quiénes han lavado y han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero todos los días hasta el día de su muerte? Y el día de su muerte se mira cuáles son y cuáles han sido sus obras aquí, mis hermanos. ¿Qué más muebles había? Pues tenemos el candelabro delante del trono que representa a la iglesia. 7 brazos, 7 iglesias, que son todos los periodos de la iglesia cristiana desde la muerte de Jesús hasta la segunda venida. ¿Qué iglesia somos nosotros? La Odisea, que es la 7ª iglesia. Estamos aquí, pegados a la puerta del lugar santísimo. Están a punto de abrirse las cortinas y Jesús va a salir en su segunda venida a recoger a todos los que se han mantenido fieles a Él en su iglesia de todos los tiempos. ¿Sí? Y finalmente, un tercer mueble, todo de oro, justo delante de la puerta del lugar santísimo, enfrente del Arca de la Alianza. ¿Qué representa este mueble? Representa a Jesús intercediendo constantemente, mis hermanos, constantemente por nosotros ante el Padre, recibiendo nuestras oraciones y presentándolas ante su Padre. Este sería Jesús, tipificado por el sumo sacerdote, con el incensario, que con sus méritos, ese es el incienso, perfectos méritos, Él presenta sus perfectos méritos ante su Padre junto con nuestras oraciones. Dice: Padre, me ha aceptado como su Salvador. Podemos escuchar su oración, podemos realmente limpiarla, podemos renovar su vida, gracias a que yo he muerto por Él. Esto es lo que Jesús hace constantemente cada vez que elevamos una oración a Él. Así es que, mis hermanos, veis como todos los muebles representan una parte de esa intercesión de Jesús en el plan de la salvación. Así es que, ¿cuál es el último mueble? El Arca de la Alianza. Hoy vamos a ver el Arca de la Alianza brevemente. Volvamos al atrio. Mis hermanos, volvamos al atrio. ¿Qué es el atrio? El atrio, mis hermanos, que representa nuestro mundo, no es realmente nuestro mundo. Es la embajada de Dios en nuestro mundo. Así es que cuando yo vengo huyendo del enemigo que quiere matarme, ¿qué hacen aquellos que huyen en un país donde les quieren matar? Corren, corren y corren y van buscando la embajada de su país. Pues aquellos que creen que Cristo y Dios son su familia, corren y corren y corren y entran en la embajada y se aferran a los cuernos del altar, que es el poder, ¿sí? El poder de Cristo. ¿Y qué hacen ahí? Están a salvo de sus enemigos. Realmente, mis hermanos, si lo viéramos a la vertical, porque todo esto funciona a la vertical, ¿verdad? Esto estaría aquí bajo, esto estaría más alto y esto estaría más alto. Realmente funciona como una torre a la vertical. Y si Dios pudiera haberlo construido a la vertical en aquella época, lo hubiera hecho a la vertical. Pero para desmontar esto, tenía que ser a la horizontal. Así es que lo que Dios nos mostró es que esto que rodea todo son sus faldas, mis hermanos, sus faldas. Su túnica. Y cuando un niño viene corriendo pequeñito, ¿verdad? Como ya os lo he dicho otras veces, se mete debajo de las faldas de la mamá y se agarra la pierna de la mamá, ¿no? Y ahí dice: ¡ay, estoy a salvo! Estoy rodeado de las faldas de mi mamá que ya me cubren y me tapan de mi enemigo. Pues realmente esto es, cuando nosotros entramos por aquí, estamos entrando debajo de las faldas de Jesús, y las faldas de Jesús nos cubren. Kiper significa cubrir, mis hermanos, cubrir, como una gallina cubre a sus polluelos. Esto es lo que significa la palabra kiper, que es la palabra que tiene que ver con todo lo que Cristo hace en el santuario. Así es que, mis hermanos, esto es lo que se está mostrando. Había alguien que huyó de su enemigo. 2 hermanos. Uno quería la primogenitura, se la robó y entonces huyó, mis hermanos. Y huía atemorizado, y llegó la noche.
y pensando que había enemigos por todos lados, allí ni siquiera encendió un fuego, ¿verdad? Se tapó como pudo, puso una piedra bajo su cabeza y allí, todo atemorizado, pues se durmió y tuvo un sueño. Vio una escalera enorme. Los pies de la escalera estaban justo al lado de su cabecera, mis hermanos. Y él veía que la escalera subía y subía y subía y llegaba hasta el trono de Dios, arriba de todo. Y que los ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Y le protegían. Y cuando él se despertó, dijo, ¿qué cosa es esta? ¿Qué lugar es este? Esto es casa de Dios y puerta del cielo, dijo él. No se equivocaba, mis hermanos. Dijo puerta del cielo. ¿Sabéis? La puerta del cielo es esta, aquí. Esta es la puerta del cielo. La puerta del cielo es la puerta del atrio, mis hermanos. Él, sin saberlo, había acabado allí, justo en el lugar donde años después se situaría el tabernáculo de Dios. Y él dijo, esto es puerta del cielo. Así es que él descubrió, mis hermanos, huyendo de su hermano, que realmente él vio un prototipo del santuario. Y ese prototipo del santuario, mis hermanos, era la escalera. Si nosotros situamos la escalera tal como la vio Jacob, Jacob estaría durmiendo aquí. Y la escalera estaría situada así. Y la punta estaba situada en la Nueva Jerusalén, donde estaba el trono de Dios, y desde donde subían y bajaban los ángeles por aquella escalera. Esa escalera, años después, Jesús dijo a sus discípulos una cosa muy interesante, mis hermanos. Él les dijo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se estaba refiriendo? Él dijo, yo soy la escalera de Jacob. Yo soy el que une el cielo con la tierra y sin mí el abismo del pecado es tan enorme que ha separado este mundo para siempre de Dios. Si yo no pongo mi escalera, si yo no vengo y pongo mi escalera, por eso me he hecho ser humano, porque siendo parte Dios, totalmente Dios, y siendo totalmente hombre, yo puedo unir el cielo con la tierra. Y yo voy a pagar el precio para que esta escalera se mantenga y nadie la pueda quitar. Y el precio era la muerte en la cruz, mis hermanos. Así que Jesús vino a morir en la cruz por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2, del 5 al 6, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Estábamos, mis hermanos, toda la humanidad había sido secuestrada por Satanás. Toda la humanidad está secuestrada por Satanás. Alguien tiene que pagar un rescate para que finalmente el secuestrador libere. ¿Y el rescate? ¿Cuál era el precio del rescate? Era la vida del creador del universo. Imaginaros, un tesoro que no tiene precio. Ese es el tesoro que encontró aquel hombre en el campo y dijo, ¿cómo? Y vendió todo lo que tenía porque dijo, realmente esto es lo que merece la pena. Esta es la salvación, esta es mi vida eterna. Si yo estoy viviendo aquí una miseria, yo realmente aquí vivo miserablemente, como el hijo pródigo descubrió un día, ¿verdad? Y decidió regresar a la casa del Padre. ¿Sabéis? Esa escalera es el regreso a la casa del Padre. Y esa escalera la abrió Jesús para nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo que Cristo es un gran sumo sacerdote. Y no solo dice que es un gran sumo sacerdote, dice que es escogido entre los hombres, tentado en todo pero sin pecado, que traspasó los cielos, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. ¿Y para qué hizo todo eso? Todo eso lo hizo para rescatarnos a nosotros. Así es que, mis hermanos, si Jesús es la escalera mística
de Jacob. Vamos a volver al santuario de nuevo. Ponemos la escalera que va desde la puerta del atrio hasta el arca de la alianza, que es el trono de Dios en el lugar santísimo. Pero si Jesús dice que Él es la escalera y Él es el gran sumo sacerdote, entonces vamos a apuntarlo todo. Y si ponemos el gran sumo sacerdote aquí, justo donde está la escalera, fijaros, sus pies ¿dónde están? Sus pies están aquí, en el altar de bronce, que es el gran fundamento de la salvación. Y un día estudiaremos por qué esto es el gran fundamento de la salvación. Y todo su cuerpo, mis hermanos, es la escalera a través de la cual únicamente podemos alcanzar el trono de Dios. Pero fijaros una cosa, la cabeza del sumo sacerdote, bueno, esto lo estudiaremos también más adelante, pero fijaros que sus ojos coinciden con el velo, su nariz y su boca coinciden con el altar de incienso. Si os fijáis, el altar de incienso afectaba a los sentidos del olfato, pero lo dice Apocalipsis. Dice que oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de incienso que decía: suelta a los 4 ángeles que están sosteniendo los vientos. ¿Sí? ¿De dónde salía la voz? Del altar de incienso, mis hermanos. De dentro del altar de incienso salía la voz. Fijaros que el velo afecta a la vista. ¿Qué coincide con la frente del sumo sacerdote? Coincide el arca de la alianza, donde había una plancha de oro macizo, la única plancha de oro maciza que había en todo el santuario, que se llamaba el propiciatorio. Pero lo más interesante es que el sumo sacerdote llevaba una plancha de oro maciza aquí en la frente, la única plancha de oro maciza de todas las vestiduras, que lo que ponía era santidad a Jehová. Vamos a ver si la plancha de oro que llevaba el sumo sacerdote aquí tiene algo que ver con la plancha de oro que cubría el propiciatorio. Lo importante es que Jesús dijo algo muy interesante, mis hermanos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es, no solo dice por mí, realmente tendríamos que traducir a través de mí, sobre mí. Así es que nadie viene al Padre si no es a través de mi cuerpo. Por eso hay textos que nos dicen que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Mis hermanos, ¿qué 3 cosas dijo Jesús que Él era? El camino, la verdad y la vida. Quedaros con esto. Vamos a analizar brevemente qué telas recubren el tabernáculo y qué telas recubrían al sumo sacerdote. Vamos a ver si coinciden. Aquí tenemos el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo estaba cubierto de una serie de telas. Las cortinas de la puerta del atrio, las cortinas de la puerta del lugar santo, las cortinas de la puerta del lugar santísimo, estaban hechas de una serie de colores. Vamos a ver qué nos dicen algunos de los textos, nada más. En Éxodo 26:1 dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. 10, mis hermanos, porque representan los 10 mandamientos, ¿sí? 10 cortinas de lino torcido. ¿Qué colores? Azul, púrpura y carmesí. Vamos a ver otro texto. Éxodo 26:31. También harás un velo. ¿De qué colores? Azul, púrpura, carmesí, material, lino torcido. Vamos a ver Éxodo 26:36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Así es que, mis hermanos, veis claramente que todo el tabernáculo estaba formado por 3 colores: azul, púrpura y carmesí. ¿Y las vestiduras del sumo sacerdote qué colores tenían?
Éxodo 28, 4 y 5. Hagan pues las vestiduras sagradas de Aarón de oro, azul, púrpura y carmesí. Fijaros, mis hermanos, que los colores que revisten todo el santuario y los colores del sumo sacerdote son exactamente los mismos. ¿Eso qué me quiere decir? Me quiere decir que todo el santuario y todo el sumo sacerdote representan ¿a quién? Representan a Jesús. Y la pregunta es, ¿y qué representan esos tres colores en la historia de la salvación? ¿Qué representa el púrpura, mis hermanos? Sangre. Bueno, si os fijáis en el color púrpura, no representa la sangre sería el carmesí. ¿Sí? El púrpura, ¿qué simbología tenía el púrpura dentro de la antigüedad? Toda la antigüedad, de alguna manera, ¿sabéis? Había un color, era muy difícil conseguir colores en la antigüedad en las vestiduras, muy difícil, incluso muy costoso. El más costoso de todos, el que eran verdaderas fortunas conseguir, era el púrpura. Porque no había tintes que consiguieran el púrpura, salvo unas cochinillas. ¿Sabéis esas cochinillas que son una plaga en las plantas? Pues esas cochinillas, cuando tú las machacas, sacan un zumo o una sangre de púrpura. Mis hermanos, había que matar miles y miles y miles de esas cochinillas, criarlas, para finalmente conseguir eso. Así es que era tal trabajo el conseguir el color púrpura que solo los muy ricos podían llegar a tener el color púrpura sobre sus vestiduras. Así es que el color púrpura se asociaba a la realeza. Solo los reyes podían tener túnicas o mantos de color púrpura. Pero hay un texto muy importante en la Biblia que cuando Jesús está en la corte de Pilatos, los soldados romanos cogieron un manto de púrpura, posiblemente de el propio Pilatos, y se lo pusieron encima a Jesús. ¿Y qué le decían los soldados? ¡Salve, rey de los judíos! Ellos necesitaban que tuviera el manto púrpura para llamarle rey. Así es que, mis hermanos, el color púrpura respecto a Jesús, ya que lo lleva Jesús como sumo sacerdote, ¿de qué me habla? Rey de Reyes. De que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no le importó, mis hermanos, venir a nuestro mundo y convertirse en siervo de siervos y dar su vida por nosotros y entregar su sangre, que está en el carmesí. Su sangre, como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es que de ser rey, vino a ser el Cordero. Y dio su sangre para que gracias a su sangre nosotros pudiéramos ser limpios de nuestros pecados. Porque Él pagó el precio de nuestra redención. Y me queda un color, mis hermanos, que es el color azul. ¿Sabéis? El mundo cristiano tiene un problema con este color. Todos saben muy bien lo que es el púrpura y el carmesí y aciertan, pero no aciertan para nada en este. La ley de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque tienen un problema con los mandamientos de Dios. Así es que ellos dicen que el azul representa que Jesús vino del cielo. Vino del cielo. Pero, mis hermanos, todos los símbolos que aparecen en el tabernáculo, recordad que nosotros tenemos el plano del tesoro, que es el tabernáculo. Pero cuando yo voy con el plano del tesoro por el campo, voy mirando dónde está este símbolo que aparece aquí en el campo. Y de repente veo allí, ¡oh, mira! Aquí aparece el árbol este que está aquí plantado en el... ¿Y qué es ese? Bueno, ya lo estoy viendo ahí. Así es que, mis hermanos, ¿dónde tengo yo que buscar? ¿Dónde tengo yo que buscar lo que el plano me va mostrando? ¿Dónde tengo yo que buscarlo? La palabra de Dios. Tengo que buscarlo en el campo. Aquí tengo que buscarlo. Y tengo que ver, a ver, dónde coincide, ¿sí? Entonces tengo que buscar qué es el color azul. ¿Y dónde la Biblia me dice qué es el color azul? Pues mirad, hay un texto muy famoso que me dice lo que es el color azul.
¿verdad? Números 15, 38 al 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada fleco de los bordes un cordón azul. Pero no solo dice eso. Ahora dice por qué tienen que llevar esos flecos azules en sus vestiduras. Dice, llevaréis esos flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Dios. Así es que, ¿qué representa el color azul, mis hermanos? La ley de Dios. Todos los mandamientos de Dios. Era una técnica mnemotécnica. ¿Sí? Hoy hay muchas técnicas para recordar cosas. Bueno, pues las mnemotécnicas es que viendo algo, o una palabra, o algo nos recuerda otra cosa. ¿Sí? Bueno, pues esta era la técnica. La pregunta, mis hermanos, sería, ¿y por qué el color azul les iba a recordar a los israelitas todos los mandamientos de Dios? Es muy interesante porque Dios le mostró a un profeta, bueno, realmente a tres, les mostró su trono. Y cuando aquellos profetas vieron el trono de Dios, mis hermanos, especialmente Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, él dijo que cuando él vio el trono de Dios era como una piedra de zafiro. Y esto es el zafiro, mis hermanos. Lo que tenéis ahí es zafiro. Así que, ¿de qué color es el trono de Dios? Azul intenso, ¿verdad? Pero esto también lo dijo Daniel, y esto también lo dijo Juan. Y todos señalaban el trono de Dios y decían, de color azul intenso. Es muy interesante que Moisés también vio el trono de Dios. Porque Dios invitó a Nadab, a Abiú, que eran los dos hijos de Aarón, que luego fueron quemados. Específicamente por nombre dice que Nadab y Abiú suban y vean mi trono. Y que suban todos los ancianos de Israel contigo. Quiero comer con ellos. Así es que mis hermanos se juntaron en torno a la mesa que aparece en el lugar santo. Y vieron ese trono, mis hermanos. Pero lo que es interesante es que todos los profetas, todos los que vieron el trono de Dios y la sala del trono, se quedaron prendados del trono. Es normal, lo más impresionante del cielo. Y ahora Moisés sube allí arriba. ¿Y qué creéis? ¿Que nos describe el trono? No. Moisés se queda prendado y se quedan sus ojos fijos en los baldosines del suelo de la sala del trono en el cielo. Y dice que eran de color, dice que eran de zafiro, mis hermanos, dice que eran de color azul intenso, como el cielo cuando está sereno. La pregunta es, ¿por qué Moisés, que vio el trono de Dios, igual que los otros profetas, no describe el trono de Dios, sino que empieza a describirnos los baldosines de la sala del trono? Y dice, eran azul intenso. ¿Sabéis por qué, mis hermanos? ¿Sabéis por qué está haciendo eso Moisés? Porque nos está señalando de dónde sacó Dios el primer material para escribir las primeras tablas que les dio a los hijos de Israel. Y cuando Moisés bajó en medio de aquel desenfreno espantoso del becerro de oro, él bajaba con dos tablas. ¿De qué color creéis que eran las tablas, mis hermanos? Eran de ese color, eran de los baldosines del suelo del trono que Moisés describe. Así es que está bajando con dos tablas de color azul intenso, que todos los israelitas hicieron así. Y desde entonces ellos asociaron los mandamientos de Dios que habían quebrado todos, porque esas tablas fueron quebradas, con el color azul. Por eso luego Dios puede decirle, os haréis flecos de color azul para que cuando vayáis a entrar a una discoteca, ¿puede entrar aquí o no puede entrar? Cuando vayas a adulterar con una que no es tu mujer,
decir una mentira o a criticar al prójimo, te acordarás de los mandamientos de Dios y decidirás que no puedes hacer eso. Amén. Y si lo haces, que sepas que estás transgrediendo toda la ley de Dios y estás pisoteando todo lo que Cristo ha hecho por ti. Así es que, mis hermanos, es muy interesante cómo funciona esto en la Biblia. Porque ahora cuando Dios tiene que describir a una iglesia que no es su iglesia, que es una iglesia falsa que aparece en Apocalipsis, que es en vez de ser una mujer virgen, es una mujer ramera, es muy interesante cómo Dios juega con los colores. Porque esta mujer también está vestida de unas vestiduras. Se supone, mis hermanos, que si yo soy un hijo de Dios, si estoy en Cristo, como dice el apóstol Pablo, quiere decir revestido de Cristo, los colores de Cristo me revestirán a mí y revestirán a la verdadera iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Amén. Así es que se supone que los colores que tienen que revestir a la verdadera iglesia de Cristo, ¿cuáles tienen que ser? Azul, púrpura y carmesí. Pero ahora fijaros, Dios describe a la falsa iglesia, al cristianismo falso. Y mirad cómo la describe, mis hermanos. Os he puesto arriba el texto de Éxodo para que veáis los colores que tienen que revestir a Aarón, el sumo sacerdote, y a la verdadera iglesia. La mujer, dice en Apocalipsis 17:4, que es una iglesia, estaba vestida de púrpura y escarlata, que es lo mismo que carmesí. Y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mis hermanos, esta mujer está revestida de dos colores. Púrpura, ¿sabéis por qué? No porque acepte la realeza de Cristo, no. Es que dice en otro lugar del Apocalipsis que yo soy reina y no veré dolor ni llanto. Fijaros el orgullo que tiene esa iglesia. Soy reina, por eso estoy vestida de púrpura. Me merezco el púrpura, porque soy reina. ¿Y por qué también tiene escarlata, que es el color de la sangre? Porque dice que ha matado a tantos hijos de Dios, que está manchada de toda la sangre de los hijos de Dios que ella ha matado. Nada que ver con la sangre de Cristo. ¿Y por qué no tiene el color azul? Son los mandamientos. Porque no guarda los mandamientos de Dios. Ya está. Fijaros, solo sabiendo qué representan los colores en el santuario, yo ya puedo saber qué mensaje me está dando espectacular Apocalipsis. ¿Por qué esa mujer no tiene el azul? Porque no guarda los mandamientos de Dios. Porque ha cambiado el sábado por el domingo. Y finalmente ha adulterado completamente toda la fidelidad a Dios. Así es que, mis hermanos, vamos a seguir comprobando rápidamente el sumo sacerdote y el tabernáculo, como hemos visto, representa a Cristo. Fijaros que si nosotros superponemos la imagen del sumo sacerdote, hemos visto que esta plancha que hay aquí, la plancha que llevaba el sumo sacerdote en la cabeza, coincide con el arca de la alianza. Así es que esta plancha de oro coincide con esta plancha de oro. Única plancha de oro maciza en el sumo sacerdote, única plancha de oro maciza. Todo lo demás era madera revestida de oro. La única plancha de oro maciza, sin madera, era la tapa del arca de la alianza. La única plancha de oro maciza la llevaba en su frente el sumo sacerdote, y en hebreo decía santidad a Yahvé, santidad a Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Sabéis? Es muy interesante que
en varios textos del Nuevo Testamento, el sumo sacerdote, ya hemos dicho, representaba a Cristo. Y Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Cristo es la propiciación, igual que el propiciatorio, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así es que Cristo fue la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Luego, la tapa del arca, el propiciatorio, representa a Cristo, dando su vida por nosotros, intercediendo por nosotros. ¿Qué significa, mis hermanos, santidad a Jehová? Elena de White tiene una definición espectacular. Ella dice en Cada día con Dios, página 146, una cosa muy sencilla. La santidad consiste en estar permanentemente de acuerdo con Dios. Amén. Fijaros qué sencillo. ¿Estoy en todo en mi vida de acuerdo con Dios? Soy santo. Ahora, ¿hay algún ser humano que ha estado permanentemente, desde su nacimiento hasta su muerte, de acuerdo con Dios? Ningún ser humano ha logrado eso, mis hermanos. Ningún ser humano, solo uno. Cristo Jesús. Y este fue Cristo. Amén. Solo Cristo ha logrado estar permanentemente de acuerdo con Dios. Solo Jesús dijo en Juan 5:30, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Permanentemente de acuerdo con Dios. Y cuando estaba frente a la crucifixión, él oró para no tener que pasar por ese amargo trance, pero añadió en Lucas 22:42, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso Jesús, de él, en los Salmos, Salmo 47 al 8, se profetiza que diría: he aquí vengo, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, atentos a esto, mis hermanos, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. ¿Y dónde estaba el corazón para los antiguos? ¿Dónde estaba el corazón? Amén. Estaba aquí, mis hermanos. Este era el corazón para los antiguos. El corazón para los antiguos era la mente. La mente. ¿Qué es lo que había en la mente de Cristo, mis hermanos? Solamente el hacer la voluntad de mi Padre. Solo hacer la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, guardar sus mandamientos a la perfección. No fallar en ninguno. Y demostrar así que soy santo. Amén. Y que gracias a mi santidad yo podré dar mi santidad perfecta a todos los que vengan a refugiarse bajo mis faldas. Amén. Ya está. Así es que, mis hermanos, ¿por qué Jesús fue perfecto como su Padre que está en los cielos era perfecto? Porque en su mente solo había una cosa: que él tenía que ser santo para Dios, perfecto para Dios. Por eso Jesús dijo: tu ley está en medio de mi corazón. Mis hermanos, vamos a ver un pequeño detalle. ¿Cómo se ligaba la plancha de oro a la cabeza del sumo sacerdote? ¿Cómo se ligaba? ¿Cómo se aguantaba allí esa plancha de oro? El oro pesa mucho, mucho, pesa más que el plomo. ¿Cómo aguantaban esa plancha de oro a la mente? Fijaros, mis hermanos, lo que nos dice el texto bíblico, para que veáis que todo tiene un sentido espectacular. Éxodo 28, 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos. Este es el sello que Dios pondrá sobre los hijos de Dios. Cuando estén llenos del Espíritu Santo y sellados por Él, Él pondrá este sello: santidad a Jehová. ¿Cómo la ataban? La atarás con un cordón azul. Así es que, mis hermanos, el cordón azul rodeaba toda la cabeza, y el cordón azul significa todos los mandamientos de Dios. Y todos los mandamientos de Dios, si los guardas a la perfección, tú demostrarás tu santidad a Jehová. Pero hemos visto que el ser humano no puede guardar esos mandamientos. Así es que Jesús tenía que guardarlos por nosotros. Mis hermanos, fijaros que los 10 mandamientos
¿verdad? El maná y la vara florida de Aarón. ¿Esto dónde estaba? Esto estaba dentro del arca de la alianza, ¿sí? Dentro. Y encima estaba la tapa del propiciatorio, que se supone que ponía santidad a Jehová. Así es que se supone que estos tres elementos de aquí, si yo los tengo en mi mente, en el centro de mi corazón, yo seré santo a Jehová, ¿sí o no? Muy bien, mis hermanos, pues el arca de la alianza no era más que una representación de lo que había dentro de la mente de Jesús. Y Jesús dijo, como hemos visto antes en Juan 14:6, que Él era tres cosas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si el Padre está en el lugar santísimo, en la Nueva Jerusalén, en las casas y moradas eternas de Dios, ¿cómo voy a alcanzar esas moradas? Solo si soy perfecto en los 10 mandamientos. Veremos a ver qué significa el maná y qué significa la vara florida de Aarón. Pero Jesús dijo tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo que eran las tres cosas. Mis hermanos, esas tres cosas se corresponden a las tres cosas que había dentro del arca de la alianza. ¿Y por qué? Porque fijaros, si yo me voy a toda la Biblia, los tres conceptos, el camino, la verdad y la vida, están representados por los tres objetos que había dentro del arca de la alianza. La ley, mis hermanos, ¿qué nos señala la ley? ¿Qué nos señala? ¿Qué nos señala en toda la simbología bíblica? ¿Qué nos señala? Nos señala el camino, mis hermanos. Nos señala el camino. Fijaros que para los antiguos salirse del camino era cometer pecado. El camino recto y estrecho es el que Jesús vino a señalarnos, que es el que está marcado por la ley de Dios, que nos lleva desde este mundo al cielo. Ahora, ¿cuántos van a permanecer en ese camino? ¿Cuántos van a permanecer fieles? Ninguno. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios. Todos se apartaron del camino. Solo uno se mantuvo en el camino, y este es Jesús. Solo si estoy con Jesús, caminando con Jesús, siguiendo las huellas de Jesús, yo podré seguir el camino correcto. Por eso la ley señala el camino correcto, el camino de la santidad. ¿Hay algún texto que me diga que si guardo la ley de Dios seré santo como Dios es santo? Mis hermanos, ahí lo tenéis. En Romanos 7:12 me dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Así es que si yo guardo la ley de Dios seré santo, mis hermanos, porque la ley de Dios es santa. Y ahora vamos al segundo elemento. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad. Pilatos le preguntó: ¿qué es la verdad? Como hemos estudiado en la escuela sabática, esta semana Jesús vino a contrarrestar la mentira de Satanás, diciendo que Dios no era amor, que Dios no era justo, que Dios era un tirano, que su ley era injusta. Todas esas mentiras, Jesús vino a contrarrestarlas en su caminar por nuestro mundo. Él vino a traer la verdad frente a la mentira de Satanás. ¿Y dónde encontramos la verdad, mis hermanos, hoy en nuestro mundo? ¿Cuál es el único lugar donde encontramos la verdad? Solo aquí. Esta es la verdad, mis hermanos. Amén. ¿Y cómo se representa simbólicamente la palabra de Dios? Hay varios símbolos de la palabra de Dios en toda la Biblia, pero uno de ellos lo dio Moisés. Y cuando los israelitas estaban recogiendo el maná alrededor del campamento, les dijo un texto muy interesante: no solo de pan vivirá el hombre, sino vivirá aquel que coma de toda la palabra de Dios. Así es que él comparó el maná con la palabra de Dios. Y luego Jesús vino en el Nuevo Testamento y dijo: yo soy el maná que descendió del cielo. En Juan 17:7 y en Juan 1:14 dice: la palabra se hizo carne. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo yo voy a alcanzar la santidad que Dios espera de mí? ¿Cuál es el proceso?
Tengo que comer todos los días, ¿qué? La palabra de Dios. Si no me alimento del maná del cielo, que es la palabra que Dios nos dio, donde está Jesús, que es el único que me va a guiar en el camino hacia el cielo, entonces yo no alcanzaré el cielo, mis hermanos. Nunca alcanzaré la santidad. Fijaros que dice, santifícalos. Es un proceso que dura toda la vida. Comiendo la palabra de Dios, yo voy a crecer en santidad, porque el Espíritu Santo y Cristo cada día tomarán más posesión de mi mente, mis deseos y mi corazón, y finalmente yo creceré en santificación, aborreceré el pecado, venceré pecados gracias al poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Todo por qué? Porque yo descubriré la verdad que está en la palabra de Dios, que está en el maná. Jesús dijo, yo soy el camino, la ley de Dios. Yo soy la verdad, la podéis encontrar en mi palabra, yo soy la palabra hecha carne. Y dijo una cosa más: camino, verdad Y vida. y vida. Y aquí viene el último elemento que había en el arca de la alianza. ¿Cuál era ese último elemento? La vara de Aarón. La vara de Aarón, mis hermanos. ¿Y esa vara cómo estaba cuando se puso allí entre las otras varas para ver quién era el sumo sacerdote que Dios había escogido? Esa vara, mis hermanos, estaba bien verdecita, bien viva. ¿Cómo estaba esa vara? Seca. Estaba seca y muerta, completamente muerta. Pero en una noche, y por el poder de Dios, aquella vara, que era una vara de almendro, muy interesante, esto ya veremos por qué, aquella vara retoñó, se puso verde y dio flores nacientes y frutos de almendra, mis hermanos. En una noche pasó de muerte a vida. ¿Quién es el único ser humano que en una noche ha pasado de muerte a vida, mis hermanos? Cristo Jesús. Jesús. Amén. En su resurrección. Jesús. Y gracias a eso, mis hermanos, se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote. Por eso la vara de Aarón floreció y pasó de muerte a vida. Y con eso Dios mostró a quién estaba escogiendo para ser su gran sumo sacerdote, diciendo: solo el hombre que de la noche a la mañana resucite, ese será el sumo sacerdote. Y ese fue Jesús. Así es que, mis hermanos, la vara de Aarón, ¿qué nos muestra? La vida que solamente Jesús puede dar. Amén. La vida eterna que vence a la muerte que Satanás ha traído a nuestro mundo. Por eso Jesús es el primogénito de los muertos. Por eso Jesús es el gran sumo sacerdote. Por eso solo Él puede sacarnos, mis hermanos, de muerte a vida. Y eso es lo que muestra la vara de Aarón, que floreció. Eso es lo que muestra la vida. ¿Y la vara puede llevarme a la santidad, mis hermanos? Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Desde Sión, dice, desde el cielo, desde el santuario celestial, Dios iba a enviar en un momento dado la vara de su poder. ¿Quién era esa vara? Jesús, mis hermanos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando. Ahí está el liderazgo del gran sumo sacerdote. En la hermosura de la santidad. Oh, mis hermanos. La ley, el maná y la vara, las tres cosas, sin dejar ni una, nos llevan a la santidad. Amén. Yo me quedo solo con el maná y me olvido de la ley de Dios, tengo un problema con la santidad. Fijaros, me dejo una de estas cosas, no tomo a Jesús como mi líder absoluto, no tomo a Jesús como mi sumo sacerdote, no confío en Él para la limpieza de mis pecados. No importa que yo sepa que la ley de Dios está ahí, no importa que yo sepa que la palabra de Dios tiene la verdad, yo no alcanzaré la santidad, mis hermanos. Si yo fallo en una de estas tres cosas, no alcanzaré la santidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sin una de esas tres cosas, nadie verá al Padre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Así es que, mis hermanos, ¿qué es lo que estaba mostrando el gran sumo sacerdote con la plancha de oro? Estaba mostrando lo que había dentro de la cabeza de Jesús. Jesús entendió que si Él no era perfecto absolutamente guardando la ley de Dios, no podría salvarnos a nadie.
no podría ser la palabra hecha carne, no podría mostrar la verdad a nadie, y tampoco podría ser el gran sumo sacerdote que nos salvaría. Así es, esos tres grandes símbolos dentro del Arca de la Alianza representan lo que había dentro de la mente de Jesús cuando Él vino a nuestro mundo para ser nuestro gran sumo sacerdote. Mis hermanos, hay varios textos que especifican que la vara que retoñó representa a Jesús. Hay varios textos, no los vamos a leer ahora, pero en resumen, Cristo guardó perfectamente la ley de Dios a través de una vida sin pecado. Mostró la verdad a los hombres a través de la palabra de Dios. Siempre decía, escrito está. Nunca respondió sus propias creencias. Siempre escrito está. Y es el único sumo sacerdote santo y elegido por Dios para interceder por nosotros ante la presencia de Dios. ¿Cuál es la aplicación de todo esto para nuestra vida? Pues lo dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo vamos a lograr esto, mis hermanos? El secreto para lograrlo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:16. Él dice que en el momento que aceptamos a Cristo, nosotros dejamos de tener nuestra mente y pasamos a tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, entonces el camino, la verdad y la vida tienen que quedarse aquí dentro. Si tenemos la mente de Cristo, mis hermanos, el plano del tesoro me indica sin lugar a dudas que en mi mente tiene que ocupar el primer lugar la ley de Dios, que me señala cuál es la voluntad de Dios para mi vida y qué camino de santidad yo debo recorrer, sin desviarme ni a derecha ni a izquierda, por mucho que Satanás me tiente o me llame. En segundo lugar, el maná, la palabra de Dios y su tesoro que es Cristo, me va a mostrar, si lo como diariamente, cómo aplicará Dios el plan de salvación a mi vida. Y en tercer lugar, la vara florida me señala que aunque soy una vara muerta y posiblemente torcida y posiblemente llena de espinos y posiblemente llena de cicatrices y defectos terribles del pecado, el gran carpintero me llevará a su carpintería y quitará las espinas de mi vara, quitará las cicatrices, la enderezará y la pondrá en un lugar de su santuario, llena de dones para que pueda guiar y ayudar a otros en el camino de la salvación. Amén. Mis hermanos, recordad que aquella vara pasó de muerte a vida en una noche. En el momento que yo acepté a Jesús como mi Salvador personal, mi vida ha pasado de muerte a vida. Amén. Y soy un hijo de Dios. Gloria a Dios. Que formará parte de la gran multitud que estará un día con Dios en sus atrios y que estarán revestidos del lino blanco que representa la perfección de Jesús. Y que cuando Juan se le preguntó quiénes eran todos esos y de dónde habían venido, él dijo, estos son los que han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Amén. ¿Cuántos queréis estar allí, mis hermanos? Amén. Que nadie falte a aquella cita. Que el Señor os bendiga.